Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Tiene su Biblia? Yo sé que a veces lo ponen ahí, pero bueno, el pastor Ezequiel está siempre diciendo: traiga su Biblia de papel. Si no tiene Biblia de papel, traiga su teléfono, pero hay formas de tener su Biblia. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quisiera, aparte de este texto, leer en parte de la vida, de la historia del rey Uzías, en el libro de Segunda de Crónicas. Si usted me puede acompañar, sería genial. Capítulo 26, desde el 16 en adelante. Vamos a leer Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Dos textos bíblicos que van a respaldar nuestro camino en este mensaje. Analizando la vida de Uzías, hacemos dos preguntas que la vamos a dejar allí en puntos suspensivos y luego lo vamos a responder más adelante. ¿Qué es lo que hace que una persona que tenía tanto como el rey Uzías haya caído tan bajo? ¿Y qué es lo que puede hacer cambiar a tal punto el corazón de una persona como Uzías? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si usted lee el relato anterior en el mismo capítulo, vamos a encontrar que Uzías fue un rey que agradó a Dios. Él inició a gobernar Israel a los 16 años y se determinó a agradar a Dios con su vida. Tuvo temor de Dios, se consagró a Dios y hizo lo correcto delante de Dios, dice el texto. Así inicia Uzías su gobierno. Y como resultado de esa determinación desde su juventud a gobernar bajo estas consignas, bajo esta forma de vivir, dice que Uzías fue bendecido en gran manera. Uzías fue un rey muy sabio. Uzías fue un rey que produjo mucho para su nación. 50 años gobernó Israel. Hizo cosas extraordinarias. Si usted lee, un avanzado en su época. Convocó ingenieros, construyeron armas, conquistaron ciudades, derribaron muros gigantescos, hizo que la nación de Israel prosperara. Yo estoy parafraseando porque no vamos a leer toda la historia de Uzías, pero vemos que en el versículo 16 la historia cambia. Dice
el versículo 16, que es muy, muy impactante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y aquí quiero entrar a hablar sobre la sabiduría, porque dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es la sabiduría? Y hay algunas anotaciones de algunas definiciones en el diccionario que vamos a usarlas. La sabiduría es la capacidad intelectual, espiritual, adquirida. No está innata, es adquirida, que se requiere para tomar decisiones que den lugar a resultados favorables y eviten futuros problemas. ¿Está escuchando lo que es la sabiduría? Básicamente es la inteligencia espiritual. Yo no voy a preguntar acá quiénes son inteligentes espirituales, no voy a hacer esa pregunta, pero la inteligencia espiritual es necesaria para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos entran en crisis porque dicen no sé qué decisión tomar? Necesitamos sabiduría, que es inteligencia espiritual, para tomar buenas decisiones que traigan como resultado buenas cosas para mi vida, que me produzca o reproduzca una vida cotidiana en paz. ¿Alguien está escuchando? La sabiduría no es solo para momentos especiales. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres sabios para cada momento de nuestra vida. Es decir, que esta sabiduría, la cual estamos describiendo, según Proverbios 1, el origen de esta sabiduría está en el temor de Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Temer a Dios, hay muchas definiciones, yo investigué, hay muchas formas de decir, pero vamos a resumirlo un poquito. Es tenerle respeto a Dios. Es un respeto reverente en donde puedo equilibrar, porque yo debo saber que Dios me ama. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Dios me ama, pero también es Dios un Dios justo. La Biblia dice que Dios castiga la maldad de los hombres desde la primera hasta la quinta generación de los que le aborrecen, y bendice a las generaciones de los que lo aman y lo obedecen. Tenemos que ser conscientes que Dios es un Dios de amor. Dios me ama, pero es un Dios justo. Y cuando puedo pararme en la vida, pudiendo equilibrar correctamente que Dios me ama, pero tengo temor de Él, porque sé que Él no deja pasar a un justo por injusto o a un injusto por justo. Él conoce nuestros corazones. Él conoce la intimidad de nuestros pensamientos. La Biblia dice que estamos como desnudos delante de Él. ¿Se lo entiende esto? Esta sabiduría que nace en el temor de Dios nos mantiene cerca de Él, nos mantiene con respeto delante de Él, me mantiene en una posición equilibrada de no fallarle y de temer y de ser rápido, diligente para obedecer su palabra. Por lo tanto, vivir en la sabiduría de Dios es tener temor. Es un temor santo que nos recuerda que su presencia está en mí y está sobre mí a cada momento de mi vida, y me mantiene alineado a sus mandamientos, llevándome a obedecer y como consecuencia tener una vida
equilibrada. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que más acá en Buenos Aires, pero en todos los lugares, la vertiginosidad de la vida nos lleva a vivir desequilibrados emocionalmente, mentalmente. Ciertamente vivimos una época donde han florecido tremendamente las enfermedades mentales. Hoy más que nunca los psiquiatras y los psicólogos trabajan a full. Cuando yo salí de la secundaria, quería ser psicóloga. Y me llenaron la cabeza y me dijeron: no, ¿qué vas a estudiar psicología? Te vas a morir de hambre. Vas a quemar las pestañas, vas a estudiar mucho y te vas a morir de hambre. Así me dijeron. Porque en ese momento la psicología no era lo que hoy es. Falta de visión de todas maneras, abro paréntesis. Pero estoy dando a entender que la psicología hoy ha trascendido de una manera tremenda. ¿Pero por qué? Porque vivimos en tiempos desequilibrantes. El mismo exceso de información que recibimos a diario nos desequilibra. ¿Alguien está siguiéndome? Creo que no estoy hablando a nadie que no viva esto. Todos lo vivimos. Pero el versículo 1:7 de Proverbios, la segunda parte dice: pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos? Qué linda pregunta. No es una palabra agradable. ¿Quiénes son los insensatos según la palabra de Dios? Los insensatos son aquellas personas que priorizan su orgullo, que priorizan su arrogancia y que rechazan y menosprecian el carácter y los mandamientos del Señor. Cuando digo esto, nosotros decimos: qué orgullosa es esa persona. Usamos esta expresión para denotar que vemos expresiones externas de una persona a quien nosotros le ponemos el título de orgullosa, ¿cierto? Orgulloso. ¿Qué características vemos en una persona que decimos que es orgulloso, que es orgullosa? Y bueno, primero, es mal llevada. No acepta que nadie le diga nada, ¿cierto? A todo, nadie le puede enseñar nada porque ya se sabe todo. No necesita instrucción de nadie. Persona arrogante que se cree superior a los demás. Siempre está minimizando al otro, achicando al otro, disminuyendo al otro. ¿Sí? Y hasta a veces encontramos así, perdón, no quiero ofender a nadie, pero para mí, Maradona, por ejemplo, con el pecho inflado. No sé cómo me habrá salido, pero bueno. Estoy haciendo un chiste. Pero catalogamos a las personas orgullosas de esta manera. Es cierto, hay características externas, pero también hay características internas. La Biblia no se deja guiar por lo que ven los ojos. La palabra de Dios ataca la profundidad del corazón del hombre, del ser humano. Y hay personas que no demuestran nada, pero viven en un nivel alto de arrogancia y de orgullo. Y la Biblia dice que esas personas son insensatas. Los insensatos no oyen sabiduría y desprecian la enseñanza. Esto es algo que no sé cuántos aquí son cristianos hace mucho tiempo. Este texto me lo hicieron aprender una y mil veces desde la escuela dominical. Pero hoy, analizando detalladamente, me encuentro con algo muy fuerte. La palabra de Dios siempre nos lee a nosotros,
porque estamos acostumbrados que cuando la palabra viene para bendecirnos, somos los primeros, saltamos y tomamos la palabra, pero cuando la palabra viene como una flecha así, hacemos así. Es para el de atrás, no es para mí. Yo eso no lo necesito. Pero te dice el Señor en esta noche, yo conozco tu corazón. Todo está delante de mí. Y la Biblia dice que Él habita en medio de corazones humildes, contritos y humillados. ¿Quiénes son estas personas insensatas? Aquellas que prefieren imponer su propio conocimiento y sabiduría antes que la de Dios. Proverbios 3, si usted lee Proverbios 3 va a encontrar muchas riquezas adentro. Proverbios completo. Pero Proverbios 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque eso será de medicina para tu cuerpo. ¿Saben que muchas enfermedades que aquejan nuestro organismo es resultado de esa arrogancia, de ese nivel de orgullo, de no oír sabiduría, de creernos sabios en nuestra propia opinión? Como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender que la sabiduría de Dios está revelada en su palabra. En su palabra. ¿Cuántos leen la Biblia? No me respondan, porque ¿sabe qué? No quiero llevar a nadie a mentir esta noche. ¿Cuántos leen su palabra? ¿Cuántos la atesoran en su corazón? Porque es la única manera de adquirir sabiduría de Dios. Hay gente, es cierto, hay sabiduría de la vida. Los años te enseñan cosas, ¿cierto? A medida que van pasando los años, adquirimos sabiduría humana, pero no necesariamente sabiduría divina. Y estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. Ella se adquiere a través de oír la voz de Dios y atesorarla en mi corazón para ponerla por obra. Tal persona, la Biblia dice que es sabia. Pero los insensatos desprecian esta forma de vida. La palabra de Dios a nosotros nos muestra, es el manual de vida de Dios. Allí me dice, así debes vivir para que te vaya bien, para que comas del fruto de la tierra, para que recibas los beneficios de ser mi hijo. Debes vivir mi palabra, porque eso nos dará bendición. La bendición de Dios no es fruto de un conjuro mágico, de una varita. La bendición de Dios es el resultado de oír atentamente la voz de Dios y vivir en pos de ella. Es el resultado de tu obediencia. ¿Alguien está escuchando? Cuando alguien rechaza estos principios, se convierte en una persona insensata. Y hay serias consecuencias para quienes prefieren vivir de esa manera y no a la manera de Dios. Y yo quiero ir a la palabra. ¿Me acompaña? Porque la palabra de Dios es real, es verdad. Y ciertamente el apóstol Pablo dice que ella es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice la palabra de sí misma. ¿Cuántos están permitiendo que la palabra entre como espada de doble filo? Proverbios capítulo 1, en el mismo capítulo vamos a ir
a versículo 20 en adelante. Dice, vamos a ver las consecuencias de la insensatez. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, cuando clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice la sabiduría. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré y en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Yo cuando leía este texto dije, Señor, estos son los textos que los cristianos los sacan de su Biblia, no lo leen, porque no es muy fuerte leerlo, pero lamento informarles que sigue allí. Fíjense las siguientes palabras que se mencionan como consecuencia de no buscar la sabiduría de Dios. Calamidad, ¿lo escuchó? ¿Qué significa calamidad? La calamidad es del hebreo ed, un evento que resulta en una gran pérdida y desgracia. También habla de tribulación, que viene del hebreo Sara, es un estado de adversidad física, mental, social o económica. También habla de angustia. Suka es el original y tiene la misma connotación de tribulación. ¿Conoce usted la angustia? Proverbios dice que dejar la sabiduría para establecer un estilo de vida propio, a mi manera. ¿Conoce esa canción que cantaba Frank Sinatra y después la cantaba acá en Argentina María Marta Serra Lima? A mi manera. Yo vivo a mi manera. No tengo que pedirle perdón a nadie, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Yo vivo a mi manera. Cuando era joven me encantaba esa canción y yo la cantaba porque me gustaba la melodía. A mi manera. Y mi papá un día me dice, ¿vos prestaste atención a lo que estás diciendo? No. Bueno, analiza lo que estás diciendo. Esa es la forma de vivir fuera de la sabiduría de Dios. Vivir bajo mi propio juicio. No sé si fue el año pasado, no recuerdo bien, sí, estuve aquí con los jóvenes y les dije esto. El día en que Adán y Eva pecaron, lo que ocurrió fue lo siguiente. Dios le dijo a ellos, todo lo que está en el árbol, todo lo que está, en el huerto, ustedes pueden comer, menos el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Esos dos arbolitos están prohibidos para ustedes. El resto ustedes lo pueden comer. Si ustedes comen de ese árbol, ciertamente morirán. Eso fue sentencia de Dios. Dios dijo, no lo coman porque el día que coman, se mueren. Mientras Adán y Eva no comieron de esos dos árboles, ¿qué pasó? Ellos vivían bajo las leyes de Dios, ¿cierto?
estaban en la jurisdicción de Dios. Dios dijo, no lo coman porque se van a morir. Y allí estaba Adán y Eva, obedientes. Pero viene Satanás en la serpiente y le dice a Eva, así que Dios le dijo eso, que el día que coman de ahí van a morir. ¿Sí? No es verdad. Porque la realidad de la historia, Él sabe bien que el día que coman de ese árbol, ustedes van a conocer el bien y el mal. Y Adán y Eva, ¿qué hicieron? Le obedecieron a la serpiente. ¿Qué pasó ese día? Ese día, Adán y Eva salieron de la jurisdicción de Dios. Acá, debajo de la jurisdicción de Dios, Dios dijo lo que era malo y lo que era bueno. Y yo acepto lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Y vivo bajo lo que Él me dice. Pero Satanás vino y le dijo a Adán y a Eva, el día que comas de ese árbol, dejará de ser Dios el juez que te juzga. Dejará Dios de decirte que es bueno y que es malo. Si comes de ese árbol, pasas a esta jurisdicción donde tú decides qué es bueno y qué es malo. Tú serás tu propio juez. Podrás vivir a tu manera y nadie te podrá decir que está bien o que está mal. Ya Dios no será tu juez. ¿Alguien entiende esto? Comieron del fruto prohibido y se transformaron en sus propios jueces. La muerte llegó, como Dios les dijo. Murieron. El cuerpo empezó a morir. El espíritu murió a causa del pecado. Se separó, se rompió el vínculo de Dios y el hombre. Pero ahora el hombre tenía la libertad de decir, Dios ya no me juzga. Dios ya no me dice qué tengo que hacer, si lo que hago está bien o está mal. A partir de ahora, yo decido qué está bien y qué está mal para mí. Y desde ese momento, todos los seres humanos vivimos así. Cuando Jesús viene a nuestra vida, primero es nuestro Salvador, nos rescata. Pero lo segundo, Él dice, yo soy tu Señor. Y lo que Él está buscando, la sabiduría está buscando personas, hombres y mujeres, que vuelvan a la jurisdicción de Dios, que se sometan a las leyes de Dios para que les vaya bien. Sin embargo, el resultado es, repentinamente habrá angustia, tribulación y calamidad. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la salida? Y con esto estamos terminando. Hay mucho más para decir, usted puede leer Proverbios. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere, oír, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Hay alguien que anhela esta forma de vida? Hay gente aquí que dice, yo quiero vivir en confianza, quiero vivir tranquilo, tranquila, no quiero tener temor de las malas noticias. Hay gente que vive atormentada, sus hijos salen a trabajar, salen a la calle y están temiendo porque una mala noticia les llegue. Viven atormentados, viven atribulados, tienen temor del mañana, tienen temor de lo que va a pasar con la economía, se la creen todo lo que escuchan los noticieros, viven atemorizados, viven angustiados. Y la Biblia dice que el que oye la voz de Dios, el que oye su voz y obedece, podrá habitar confiadamente y vivirá tranquilo.
¿Qué debemos hacer, iglesia? Debemos arrepentirnos y buscar al Señor, oír su voz atentamente. Todo el libro de Proverbios y la Biblia, cada vez que le habló al ser humano y a su pueblo, le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Cada uno decide cómo quiere llevar su vida, y esa decisión determinará qué cosecha tienes en tu diario vivir. Uzías fue un claro ejemplo de esa necedad. Teniendo todo, a un Dios que le dio sabiduría, pero se enalteció. Dice la palabra que cuando ya era fuerte. Esto es sinónimo de arrogancia y orgullo. Cuando se creyó que era algo, cuando creyó que ya había alcanzado algo, cuando pensó que él era el centro de la historia, cuando creyó que ya se la sabía toda, cuando ya dijo: a mí nadie me enseña lo que yo tengo que saber. Eso le trajo ruina. El orgullo y la arrogancia son sinónimos de necedad. Y el llamado en esta noche, voy a pedir que ustedes cierren sus ojos. Estamos cerrando esta noche. El llamado de la sabiduría es oír la voz de Dios. En todo el libro de Proverbios, la sabiduría clama, la sabiduría llama, la sabiduría busca. ¿Qué busca? ¿A quién llama? ¿Por quién clama? Por hombres y mujeres que escuchen su voz y obedezcan. El orgullo y la arrogancia y la altivez de espíritu se oponen a la sabiduría. Y esa condición del corazón está arraigada en nuestra naturaleza humana. Por eso debemos ir a la cruz. Es el único lugar donde podemos ser desarraigados de ese espíritu. Es el único lugar donde se quiebran las prisiones de orgullo. Es el único lugar donde somos despojados para recibir libertad, para recibir victoria. Es en la cruz donde son expuestas las cosas escondidas en nuestro corazón, que nos hacen vivir neciamente, y terminamos comiendo el fruto de esa necedad. Porque cuando vives en necedad, tus decisiones son necias y tus decisiones te llevan a vivir mal. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que quieran su sabiduría, porque Él quiere que vivas una vida mejor. Vivir en sabiduría y con sabiduría es elevar tu nivel de vida. ¿Alguien me escucha? No es el dinero el que eleva tu nivel de vida. No es tu profesión. Hay gente que son profesionales pero son necios. Hay hombres y mujeres que tienen dinero pero viven en necedad y comen el fruto de su estilo de vida. Pero el llamado de Dios es que usted y yo adquiramos sabiduría, que escuchemos su clamor. Dios está clamando. A veces nosotros pensamos que nosotros clamamos a Dios, pero Dios clama también. Él busca por las calles, dice. Él clama cada vez que alguien está llamando a la sabiduría. Dios está buscando corazones en donde depositar su inteligencia para que tomes decisiones correctas, para que camines en integridad, para que vivas en paz y reposadamente, para que no tengas temor de malas noticias, para que tu corazón esté seguro. El mundo va a pasar, cosas feas van a ocurrir, pero el que está parado en la roca vivirá seguro, vivirá tranquilo. ¿Alguien cree esto? Ahora quiero preguntar si alguien quiere esto. Dice que debemos desear la sabiduría más que el oro y la plata. Debemos anhelar ser sabios. Mujeres necesitan sabiduría para ser la esposa que su esposo necesita.
Hombres necesitan sabiduría para ser el esposo que sus esposas necesitan. Padres necesitan sabiduría para ser los padres que sus hijos necesitan. Jóvenes necesitan sabiduría para elegir su cónyuge. Nos golpeamos la cabeza una y otra vez. Y más de uno está diciendo, pero eso es una palabra de escuela dominical. ¿Sabe que cuántos se golpean la cabeza? Porque no prestaron atención a la voz de Dios. Porque Dios clama y habla. Él nunca está callado. Él siempre está hablando. Espera tu respuesta. La sabiduría clama. Cierra tus ojos, donde estás. Podemos adorar solo un momentito y ya estamos cerrando, porque no quiero que usted se vaya esta noche sin que la palabra se selle en su mente, en su corazón. Me encanta más que usted aquí reciba algo del cielo, que es el fuego, que está bueno que suceda. Me gusta cuando usted se va de acá y la palabra empieza a martillar, toco, y en la noche la palabra golpea, toco. Me encanta cuando eso ocurre, porque es allí donde se producen los cambios reales. Porque vivir en sabiduría no es emoción, es determinación, es temor de Dios en nuestro corazón. Eso es vivir en sabiduría. Dejemos de vivir en el nivel de lo emocional y busquemos las profundidades de vivir en su palabra. Fuertes nuestras raíces cimentadas en su presencia, para comer el fruto de ella, para vivir reposadamente, tranquilos, seguros de quién está con nosotros, quién camina conmigo. El Salmo dice: el que anda en mi presencia no tendrá temor de malas noticias. No dispone su corazón a lo malo, siempre está esperando lo bueno de Dios. Y aún en el momento difícil, como dice Efesios, su armadura está fuerte y se encuentra firme en el día malo. La sabiduría te capacita para enfrentar cada etapa de tu vida y salir de allí victorioso. Necesitas sabiduría. Pídele al Señor sabiduría. Ten hambre de Él. Ten hambre de la sabiduría de Dios. Deja la necedad a un lado. Permite que la cruz de Jesús destruya el orgullo y la arrogancia de tu corazón. Te humilles delante de Él y aceptes sus palabras, sus mandamientos. Que te rijas por lo que Él dice que está bien y que está mal. Que quieras saber lo que Él dice que está bien y está mal para ti. Humíllate delante de Dios. El apóstol Pedro decía: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Solo aquellos que quieren sabiduría, no voy a llamar al altar, pónganse sobre sus pies. Y aquellos que se quieren ir pueden irse, pero nos quedaremos unos minutos más, porque el estar en su presencia enriquece nuestra vida. El tomar determinaciones frente a su palabra transforma nuestra forma de vivir. Levante sus manos.